Estamos en la etapa de consolidación del sistema penal acusatorio. Más de 8,000 causas penales ya fueron procesadas en los centros de justicia penal federal. ¿Cómo ha evolucionado nuestro sistema de justicia en la última década? O mejor aún, ¿cómo se castigaban los delitos en el siglo XX y qué efectos tenía el sistema penitenciario en la sociedad? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Hoy analizaremos este tema con una experta en la materia y, por supuesto, le presentaremos lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial. Bienvenidos, soy Verónica González. Comenzamos. Está con nosotros Elisa Speckman Guerra. La doctora Speckman es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ella actualmente es secretaria general académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales en el INACIPE. Bienvenida. Muchas gracias. Pues vamos a echar un vistazo a la historia de nuestro sistema de justicia penal a través precisamente de los estudios que usted ha realizado. Me gustaría que, para empezar, los antecedentes, ¿no? ¿Cómo era la impartición de justicia? Vayámonos a la etapa desde la colonia. Claro que sí. En la colonia existía un orden jurídico que tenía una lógica completamente diferente a la que tiene nuestro actual orden jurídico. Lo primero que hay que considerar es que la sociedad se concebía como una suma de cuerpos, no como un conjunto de individuos. Cada uno de estos cuerpos tenía una diferente función, o se creía o se concebía que tenía una diferente función en la sociedad. No se pensaba que los cuerpos fueran iguales entre sí, ni se pensaba, por lo tanto, que tuvieran que tener que someterse a una legislación única. Por el contrario, exigían diversos cuerpos normativos, tanto escritos como no escritos. Coexistía el derecho expedido por los monarcas, derecho canónico, la costumbre, derechos locales. Cada uno de estos derechos funcionaba y no existía entre ellos un orden de prelación. Por esto podemos hablar de un pluralismo normativo. Con el tiempo, el derecho expedido por los monarcas fue ganando cada vez más peso, se fue imponiendo cada vez más sobre el conjunto, abarcando más aspectos, pero nunca pretendió ser el único. Siempre existió esta coexistencia de derechos. Al momento de tener un caso, los jueces podían buscar entre diferentes conjuntos normativos la ley que consideraban la norma, que consideraban que se ajustaba más al caso concreto. Se guiaban por la costumbre, por una serie de nociones compartidas en el derecho común, pero podían escoger entre todas ellas. Atendían incluso a las solicitudes de las víctimas o de los involucrados. ¿Cómo era la figura del juez en esa época? Tenían un amplio arbitrio, un amplio poder de decisión y lo importante era la calidad del juez. De hecho, la legitimidad, la confianza en la justicia descansaba en la calidad del juez. Un poco después, yéndonos a la etapa de la época del México independiente, ¿cómo es que se va transformando la impartición de justicia? ¿Cómo era en ese momento? Se transforma la concepción de la sociedad, la concepción del individuo, y todo esto tiene un cambio en la concepción de la justicia. Anteriormente se consideraba que esta sociedad integrada por cuerpos no era una sociedad creada a voluntad de los hombres, era parte de un universo divino mucho más amplio. De hecho, los hombres lo que hacían era conservar, preservar este orden de creación divina. Los jueces, la justicia estaba entendida como el dar a cada quien lo que le pertenecía dentro de este orden previamente dado. Con la Ilustración, todas estas ideas empiezan a cambiar. Lo primero que hay que señalar es que se considera que los hombres son capaces de constituir su orden social. La soberanía recae en el conjunto de los hombres, la nación o el pueblo. Ya no se habla de un conjunto de cuerpos, sino de un cuerpo único. Un cuerpo único que, por lo tanto, quedaría regido bajo un único derecho. Se considera que los hombres en estado natural, estoy hablando de las ideas de los pensadores ilustrados, no veían garantizados sus derechos. Prevalecía el poder del más fuerte, no veían asegurado ni su vida ni su propiedad, y en un momento, esta es la idea del contrato social, en un pacto ahistórico determinaron crear un Estado social y depositar en el Estado o confiar en el Estado que garantizara sus derechos, derechos inherentes al hombre. Surge entonces el Estado y el principal objetivo del Estado es garantizar los derechos de los asociados. Los asociados expresan su voluntad
a partir de la legislación. Por lo tanto, esta legislación debe ser igual para todos, como iguales son los asociados, y no podría imponerse un derecho único o una voluntad única sobre la voluntad general. Se piensa entonces en la existencia de un derecho único, sinónimo de ley, y se desplazaría la existencia de los otros derechos. Estamos entonces ante un monismo normativo. Todas estas ideas empiezan a adoptarse después de la Revolución Francesa en diversos estados. ¿En ese momento ya estamos en la etapa donde existían ya los primeros códigos o todavía no se empezaba con esto? Deberían existir. De hecho, de forma inmediata a la Revolución Francesa se expiden en Francia los primeros códigos. Deberían existir porque con esta idea de una legislación única para todos los habitantes de un mismo territorio, pues tendrían que existir códigos o leyes uniformes a todas las ramas del derecho. En México lo que sucede es que la independencia política no viene junto con la independencia jurídica. El primer código que se expide es el Código Político, la Constitución, pero pasan varios años hasta que un cambio en mentalidades, costumbres y sobre todo la estabilidad política permita la promulgación de códigos en diferentes ramas del derecho. Vamos a hacer una pausa, doctora Speckman, y a mí me quedó como la duda, ¿qué pasó después aquí en México con los grupos indígenas? Porque me decía usted, al principio no había como, no se contraponían, ¿no? Convivían estas normas, tanto los españoles como las que tenían los usos y costumbres. Pero después, con el paso del tiempo, vamos a hacer la pausa y de regreso seguimos conversando sobre este tema. Vamos a la pausa y también de regreso le tenemos, en resumen, las actividades académicas de la Escuela Judicial. Así que no se vaya, regresamos con más. Bien. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con la doctora Speckman y platicábamos en el bloque anterior sobre qué fue lo que sucedió con los usos y costumbres de los indígenas aquí en México y luego cómo coexistían, ¿no?, con las legislaciones españolas. Se terminó con la coexistencia de derechos o con el pluralismo normativo. Todos los habitantes del territorio mexicano se consideraron como iguales ante la ley. Por lo tanto, se terminó con los usos y costumbres y con todo derecho especial. Subsistió por un tiempo el fuero eclesiástico y el fuero militar. El fuero eclesiástico hasta 1857. Básicamente el proceso fue ir logrando esta uniformidad y la supremacía de la legislación sin la exigencia de ningún otro derecho especial ni fuero. Y en el caso del fuero militar ese sí coexiste, ¿no? El fuero militar únicamente para cuestiones relativas a los militares, a los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Exactamente. ¿Qué sucede entonces después? Nos habíamos quedado también en esta parte de ya un poco tocando la época de la independencia. ¿Qué es lo que sigue en lo que toca con el sistema de justicia penal? El sistema de justicia penal va cambiando de forma paulatina, porque primero cambia las leyes o las normas y después cambian las prácticas. Pero además hay otro asunto. Queda sin vigencia, en principio, la legislación y en general todo el orden jurídico hispano, pero no se promulgan inmediatamente, como mencionaba hace rato, códigos para las diferentes ramas del derecho. Entonces, en diferentes documentos de los primeros años tras la obtención de la independencia, se aclara que los cuerpos hispanos, estamos hablando ya únicamente del derecho expedido por el monarca. Los cuerpos hispanos conservan su vigencia en aquellos puntos que no sean contemplados por los legisladores mexicanos. Quedan entonces muchas lagunas y por mucho tiempo los cuerpos hispanos siguen vigentes, conservan vigencia. Entonces, más o menos en los primeros 50 años de vida independiente, un juez, cuando tenía otra vez que determinar o dictar sentencia, tenía que recurrir primero a las leyes dictadas en México, pero en ausencia de estas leyes tenía que recurrir a los cuerpos hispanos. Existía un orden de apelación que estaba fijado por la doctrina, no por ley, y que
consideraba que primero debían atenderse los cuerpos más recientes hasta irse para atrás y se podía llegar hasta las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Pero entonces ahí lo que sucede es que se estaban pudiendo aplicar no solamente leyes mexicanas, sino también cuerpos hispanos, y cuerpos hispanos de muchísimos siglos, de más o menos 6 siglos. ¿En qué momento aparece la figura de los jurados populares? Esto aparece un poco más tarde. Lo primero es justamente este proceso o esta demanda por codificar. Los juristas mexicanos están exigiendo la codificación. ¿Por qué? Porque el principio o este modelo al que me había yo referido actualmente de la igualdad ante la ley implicaría o exigiría también una igualdad en la aplicación de la ley. ¿Cómo se podría pensar en la igualdad en la aplicación de la ley si un juez podía recurrir a diferentes cuerpos y seguía conservando este amplísimo arbitrio? Entonces, lo que estaban exigiendo los juristas era la codificación para tener códigos que abarcaran todos los puntos concernientes a una rama del derecho y que los jueces pudieran apegarse a ellos y pensar ya en una justicia entendida como la correcta aplicación de la ley. A esto se va avanzando paulatinamente hasta que en 1857 se incluye el ordenamiento de legalidad o de la exacta aplicación de la ley. Entonces pasa todo este periodo. Paralelamente se empieza a hablar de la conveniencia de la existencia de jurados populares. La existencia del jurado popular se estaría justificando más o menos con los mismos principios: la soberanía del pueblo, la igualdad, el respeto a los derechos. El primer jurado que se crea o que se creó en México fue el jurado para delitos cometidos por medio de la prensa en 1828. Este jurado empezó a funcionaba, pero los simpatizantes del jurado consideraban que debería tener mayor competencia y conocer todos los delitos del fuero común. Entonces, este es un debate que se presentó básicamente en todos los constituyentes. Para 1857 se aceptó la existencia del jurado popular, pero se dejó a los estados de la federación en la posibilidad de adoptarlos o de no adoptarlos. El Distrito Federal lo adoptó en 1869, 2 años antes de que se expidiera el primer Código Penal. ¿Qué ventajas tenía o qué desventajas? ¿Por qué desaparece finalmente esa figura? Los argumentos eran los siguientes. Si el pueblo expresa su soberanía en el legislativo y en el ejecutivo únicamente a partir de la elección de representantes, tiene la oportunidad de expresar sus decisiones y su soberanía en el Poder Judicial de forma directa, sin mediación de los jueces. Por otra parte, se creía que garantizaba la igualdad porque los criminales eran juzgados por sus pares y además que se impedirían posibles abusos por parte de jueces pagados o al servicio de las autoridades. ¿Qué sucede cuando llegamos a la etapa de la revolución? El juicio por jurado tuvo muchos defensores a lo largo de su existencia. El jurado popular subsistió hasta 1929. Tuvo muchos defensores, pero también tuvo muchos críticos. La defensa siguió basándose en los argumentos que sirvieron para su creación, a los que me refería anteriormente, y también se decía que era la vía más directa de la expresión del sentir del pueblo o de la conciencia popular. Pero también tuvo detractores, y me estoy adelantando porque esto es importante cuando lleguemos al asunto de la revolución. También tuvo detractores. Los detractores del jurado básicamente consideraban que los miembros del jurado, al emitir una sentencia, no solamente se basaban en las pruebas presentadas, sino que se dejaban influir por la habilidad de los oradores, por simpatías, por prejuicios, por las tretas de los procesados, en fin, por una serie de factores más allá de las pruebas y de las leyes. El veredicto tenía que ser respetado por los jueces profesionales, por los jueces de derecho, y entonces lo que decían los detractores es que una vez ante el veredicto tenían que aplicar una ley que no siempre correspondía a las pruebas presentadas y por lo tanto al hecho juzgado, y que se estaba violando el mandato de legalidad. Entonces, este era uno de los debates que se tenían al momento de la revolución. El Congreso Constituyente examina de nuevo la existencia o no del jurado popular. El jurado era una institución que simpatizaba a los liberales.
justamente por esta cuestión de la justicia de pares, la igualdad, la defensa de las garantías, la expresión de la soberanía popular. Además, en la Constitución, en el Congreso Constituyente, se habló mucho de abusos cometidos por jueces al servicio del Estado por la cercanía que podían haber tenido con el régimen de Díaz. Entonces, en el Congreso Constituyente se vuelve a rescatar la figura del jurado y a darle amplitud. El jurado creado en 1869 tenía una amplia competencia. Además, el veredicto del jurado no podía ser revocado, en fin, una serie de cosas. Con el tiempo se va recortando la competencia del jurado. Hay delitos que se van quitando del conocimiento del jurado, se va recortando, ya no se admite, se empiezan a exigir, por ejemplo, requisitos de ingreso para que un individuo pueda fungir como jurado. Se admite la posibilidad de que el juez someta a la consideración veredictos que no emanaron de la mayoría si se considera que no se ajustaron a las pruebas, en fin, y el jurado se va recortando. En 1917 vuelven a darle una gran amplitud, se le vuelve a permitir conocer de todo delito que merezca o que meritara una pena mayor a 1 año de prisión, se vuelve a restituir la capacidad de los jurados y se rescata el juicio por jurado. Y es como nos vamos encaminando al inicio de del México posrevolucionario. Vamos a hacer una pausa y regresamos precisamente con este tema, ¿no? La posrevolución. Claro que sí. Vamos a la pausa y también de regreso le tenemos la agenda de la Escuela Judicial, así que no se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Preparamos un adelanto de los eventos que tiene programados la Escuela Judicial para los siguientes días, así que tome nota, después regresamos con las conclusiones sobre el tema de hoy. Curso Conceptos Básicos de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica. Del 13 de febrero al 15 de marzo de 2017. El curso se llevará a cabo en el edificio Las Flores del Poder Judicial los días lunes y miércoles de 18 a 21 horas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de febrero en la página del instituto www.ijf.cjf.gov.mx. Diplomado Valoración Racional de la Prueba. Cambio de fechas. Del 13 al 15 de marzo de 2017, el doctor Michel Tarufo, catedrático de la Universidad de Pavía, Italia, impartirá el último módulo del taller de aplicación del diplomado. El Instituto de la Judicatura Federal invita a todos los miembros del Poder Judicial de la Federación, académicos y estudiosos del derecho, a participar en la convocatoria para la integración del número 43 de la revista del Instituto con el tema El Poder Judicial de la Federación en la Constitución de 1917. Envío de propuestas al correo revistaijf@correo.cjf.gov.mx a más tardar el 31 de marzo de 2017. Ya estamos en la parte final del programa, gracias por seguir con nosotros conversando con la doctora Speckman Guerra y comentábamos ya encaminándonos como un poco a la conclusión de esta interesante charla, qué es lo que sucede ya en el México post-revolución en cuanto a la impartición de justicia, la figura del juez, cómo se estaba realizando en aquella época. Sí. Sigo hablando, me voy a seguir centrando en el Distrito Federal. Me quedé entonces con la revolución. El jurado popular dejó de funcionar en 1914 en la etapa armada y en 1919 se reanudó su funcionamiento. A partir de 1919 volvió a ocurrir algo similar que lo que había ocurrido en el Porfiriato. Cada vez se fueron ampliando los requisitos que debían cumplir los ciudadanos para formar parte del jurado y además se fueron disminuyendo, se fue disminuyendo la competencia. Seguían los debates en torno a la posible supresión del jurado popular. En el Porfiriato cobró mucha fuerza la escuela de antropología criminal, en general la escuela positivista de derecho penal.
Esta escuela positivista, a diferencia de la escuela liberal que dio sustento al Código Penal de 1871, consideraba que los delitos no son resultado de la voluntad, de la libre voluntad del individuo, sino de factores determinantes. La vertiente de la antropología criminal consideraba que estos factores determinantes se encuentran en el organismo del delincuente, que el individuo nace con una serie de anomalías que lo llevan a delinquir. Creían que el juez debería estar preparado y tener conocimientos en la medicina, en la psicología y hacer un estudio profundo del criminal para poder establecer su peligrosidad, porque dependiendo de la peligrosidad tenía que darse una condena diferente. Por lo tanto, dudaban que jueces de hecho, los miembros del jurado, pudieran tener este conocimiento y pudieran ser capaces de individualizar la sanción con base en la temibilidad del criminal. Después de la Revolución se empezaron a preparar. De hecho, desde antes de la Revolución se creó una comisión encargada de revisar el Código Penal. Esta comisión empezó a trabajar, terminó sus trabajos en 1911, la Revolución los interrumpió y terminando ya, digamos, iniciando la etapa de paz, se pensó nuevamente en la necesidad de revisar los códigos vigentes. La nueva comisión simpatizaba con la escuela positivista, presidida por José Almaraz. Entonces, los argumentos anteriores, más esta inclinación a la escuela positivista, determinaron que finalmente se impusiera la posición que pugnaba por suprimir al jurado popular. Hubo otro elemento que incidió en esto. En la década de los 20, una serie de mujeres que habían matado a sus parejas, a sus esposos o a sus amantes, fueron absueltas por el jurado popular. Fueron conocidas por la prensa como las autoviudas. Uno de los casos más célebres fue el caso de la primera señorita que representó a México en un certamen universal de belleza, María Teresa Landa. Este fue un juicio de 1929, pero no fue la única. Fueron más o menos 6 o 7 mujeres. Sus procesos causaron una gran atención por parte de la prensa, no solamente titulares. Por ejemplo, el juicio de María Teresa Landa se transmitió por radio, se colocaron bocinas de radio en las esquinas de la ciudad, la gente ponía bancos para escuchar. Y bueno, este caso fue muy interesante, ella fue absuelta por haberse considerado que había matado en defensa legítima de su honor. ¿Cuál fue el impacto que tuvo ese caso, que precisamente quiero comentarles que aquí tenemos aquí el libro donde está documentado todos estos datos, estos casos que usted nos está señalando? El libro se llama Del Tigre de Santa Julia, la princesa italiana y otras historias. Y a propósito de estos casos, ¿cuál fue el impacto que tuvo en la sociedad el que se resolviera así? O sea, que un jurado popular determinara esto. Todas estas mujeres eran recibidas con mucha simpatía por la comunidad. De hecho, en estos casos, la gente las esperaba. La gente podía entrar a la sala de jurados, pero bueno, no había lugar suficiente. Se repartían boletos, no cabían, estaban en los pasillos, en las calles aledañas, y muchas veces cuando ellas salían, la gente las cargaba en hombros, las vitoreaba, simpatizaba con ellas. Hubo también otro caso de una adolescente que mató al hombre que había a la vez matado a su padre, y más o menos fue la misma historia, le llevaban flores, el salón de jurados parecía así como una ofrenda floral. Entonces la gente en general recibía con mucho gusto estos veredictos absolutorios. Sin embargo, los especialistas consideraban que estos veredictos se debían más a la simpatía que generaban estas mujeres y a la habilidad de sus defensores que a las pruebas presentadas y a la forma en que los hechos habían ocurrido. Entonces, todos estos procesos sirvieron a los detractores del jurado para justificar el por qué consideraban que el jurado o las decisiones o los veredictos no permitían que se cumpliera con el mandato de legalidad. Entonces, varias tendencias confluyeron para que finalmente triunfara la postura antijuradista y en 1929 se contemplara la supresión del jurado popular. El jurado popular para delitos de imprenta se había suprimido muchos años antes, en 1883. Se nos acaba el tiempo, doctora Speckman, y está muy interesante lo que nos está conversando. Para los que nos siguen a través del canal judicial, pues ahí está el libro para que lo consulten a detalle y está
de manera detallada, ¿no? Estos casos Sí. muy interesantes. Y a manera de conclusión, usted en el libro llega hasta esta etapa post-revolucionaria. ¿Qué es lo que seguiría o ahorita actualmente qué estudios se está realizando? Este libro más bien terminaría en 1929. Sí hay alguna referencia a dos casos de autoviudas, una de 1929, una de 1936, contrastando qué pasa después. En 1929, cuando se suprime el juicio por jurado, lo que se crean son cortes penales integradas por 3 jueces, y estoy hablando de primera instancia. Esta sería una nueva etapa dentro de la justicia penal en el Distrito Federal. Este libro se dedica más bien a toda la etapa anterior, justicia por jurado y lo que sucede después de la independencia. Estoy ahora en una investigación que abarca la etapa de las cortes penales. Bien, pues vamos a estar pendientes sin duda, y ahí está una interesantísima herramienta para todos los operadores del sistema, pero también para quienes quieren acercarse, ¿no?, a esto del mundo del derecho en materia penal. Muchas gracias. Doctora Speckman, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. A usted también gracias por acompañarnos. A nombre del equipo de producción, le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con las actividades académicas de la Escuela Judicial. Soy Verónica González, la invitación a que se quede en la señal del canal judicial.